Bienvenidos. Hoy los voy a acompañar a recorrer todo el mundo con toda la información y sobre todo lo que está pasando en el mundo para tratar de entender todos los conflictos armados. Con las voces de los expertos, por supuesto, en geopolítica, en economía y en guerra, donde lamentablemente tenemos que hablar de que hay millones de muertes a diario. Acompáñanos hasta el final. Quizás lo más sensible que está pasando es justamente lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Un conflicto bélico que arrancó el 24 de febrero de 2022, lamentablemente con muchas familias totalmente destruidas, muchos niños que fueron enviados fuera, lejos de sus familias, para militarizarlos o rusificarlos. Todavía Zelensky no quiere ceder territorio, ni tampoco que lo dejen fuera de la OTAN. Esto es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Para entender por qué se produce la guerra entre Rusia y Ucrania hay un contexto histórico que no se puede desconocer, pero en términos prácticos podríamos decir que las intenciones de Volodymyr Zelensky de formar parte de la OTAN era una de las líneas rojas que el presidente ruso ya no iba a permitir que se crucen. Se venía hablando de esta situación, pero el presidente ucraniano decidió seguir adelante con esta iniciativa. A partir de ese momento, Rusia decide esta operación especial que tenía que ver con la desnazificación de Ucrania, así lo dijo el presidente ruso, y además claramente terminar de conquistar toda esta franja del este de Ucrania que tenía una cantidad importante de habitantes muy prorrusos. A partir de este momento entonces se inicia esta operación militar especial con este objetivo, el de sacar a los nazis del territorio ucraniano, como lo decía el presidente Vladimir Putin, y allí empieza entonces una situación donde Ucrania tiene que empezar a pedir apoyo internacional. Como periodista de Canal 26, la posibilidad de haber viajado en primera persona a Ucrania y recorrer como corresponsal de guerra el teatro de operaciones fue la continuidad en el terreno de lo que veníamos trabajando en los estudios y también compartiendo con los especialistas y los entrevistados que venían al canal y poder contarle a nuestra audiencia en primera persona y desde el terreno, no por otros especialistas, sino por otro argentino y alguien que los acompañaba en el día a día, lo que estaba pasando ahí, en el escenario preponderante de la geopolítica actual. Fueron 3 viajes en total. El primero fue con la visión puesta en el rasgo humanitario. Nosotros estábamos en Lviv, a menos de 100 kilómetros de la frontera con Polonia, mostrando cómo se readaptaba esa ciudad y casi triplicaba la cantidad de personas que estaban presentes en ese lugar por la gran cantidad de prensa, diplomáticos, personas que se preparaban para salir como desplazados y refugiados de ese país, como también la comunidad internacional, especialmente Polonia, llevaba adelante la colaboración en la frontera, cómo buscaban ayudar a las personas que habían quedado despojadas absolutamente de todo. Hay que imaginar que estamos hablando de vecinos, abuelas, nietos, hijos que habían perdido absolutamente todo. El segundo viaje ya tenía otro rasgo, era meternos 100% en lo que tiene que ver con el teatro de operaciones y el rasgo bélico de esta guerra. Estuvimos en Zaporizhia, uno de los lugares icónicos, el Oblast, donde se encuentra la central nuclear más importante de Europa del Este y todo lo que eso significa. Estuvimos también, y fuimos el primer medio argentino en compartir 2 noches con los voluntarios latinoamericanos, soldados que llegaban desde Argentina y también desde otros países, no solamente de América Latina, sino de todo el mundo, con distintas movilizaciones personales, con distintas escalas de valores y también con distintos sentimientos sobre lo que significa la guerra y qué está enfrentando Ucrania, pero allí estaban de forma voluntaria
para también sumar sus esfuerzos militares a favor de Ucrania y en contra de los soldados rusos que están dentro de ese territorio. Y el último viaje tuvo como epicentro la perspectiva política. Tuvimos la oportunidad en ese tercer viaje de entrevistar cara a cara al presidente Volodymyr Zelensky en su propia oficina y pudiendo preguntarle no solamente cuestiones que hacían al momento de la guerra, sino también algunos paralelismos con Argentina. Por ejemplo, cuál era su reflexión para aquellos argentinos que de pronto se sienten tocados o emocionados cuando escuchan lo que está padeciendo Ucrania, pero en una especie de posición nacionalista o estratégica al verlos alineados con Reino Unido y aliados de la OTAN. Dicen que en una analogía simplista son entonces, por consecuencia, enemigos de Argentina. Y poder ver y escuchar cómo el presidente ucraniano nos respondía a un tema tan sensible para nosotros, pero que también tenía un impacto no solamente en la visión que buscaba de América Latina, sino también un tema que impacta directamente en los aliados que ya tiene, como cuando hablamos, por ejemplo, del Reino Unido de Gran Bretaña. A lo largo del primer año de esta operación especial hay un acercamiento, hay una posibilidad de diálogo. Los rusos venían avanzando ciertamente sobre el territorio ucraniano. Entonces existe una reunión donde el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estuvo a punto de firmar un acuerdo de paz. Pero en aquel entonces el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, lo convence de no firmar este acuerdo, de que ellos iban a ayudar a Ucrania para seguir adelante con esta guerra, y aparentemente es esa la situación que hace dar marcha atrás al presidente ucraniano, con las consecuencias que hoy todos conocemos. En aquel entonces este acuerdo de paz era mucho mejor de lo que puede llegar a ocurrir más adelante, porque a lo largo de estos casi 4 años el ejército ruso no ha hecho más que avanzar sobre el territorio ucraniano. De hecho, no solamente termina dominando la zona que originalmente querían ocupar, que es todo el este de Ucrania, sino que empieza a extenderse este dominio sobre ciudades muy importantes, con puertos muy importantes, como por ejemplo el puerto y la ciudad de Odessa. Así que el inicio de esta guerra tiene que ver con que un político, desde mi punto de vista, no supo dimensionar a ciencia cierta o no supo proyectar a futuro que enfrente tenía una potencia mucho más poderosa que él. Creyó Zelensky que iba a recibir el apoyo de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Bueno, este apoyo no alcanzó y las consecuencias las terminó pagando lastimosamente el pueblo ucraniano. Llega el turno ahora de hablar, claro, de la Franja de Gaza, desde el 7 de octubre del 2023, donde lamentablemente miles de personas siguen muriendo. Benjamín Netanyahu, por un lado, lo tenemos desde Israel, pidiendo la paz y el desarme total de Hamás. ¿Se irá este grupo terrorista de la Franja de Gaza en algún momento para que los gazatíes y palestinos puedan vivir con dignidad? Después de la guerra que Donald Trump bautizó de los 12 días, que enfrentó fuertemente al Estado de Israel con Irán, y que también hubo ciertos bombardeos hacia alguna base estadounidense, que algunos sectores dijeron que hubo una llamada telefónica como para llevar a cabo esos ataques, y que además los ataques de los propios Estados Unidos pretendían destruir el complejo nuclear iraní, cosa que Irán ha negado. Por otra parte, le ha puesto una impas en la zona, pero igual no quiere decir que en el futuro no llegue a haber un ataque o un nuevo enfrentamiento entre Irán y el Estado de Israel. Recordemos que de todos los países de la zona,
el único que no fue atacado abiertamente ha sido la República Islámica de Irán. La organización terrorista Hamas ha comenzado a entregar las armas a una coalición internacional encabezada por Estados Unidos y que integran también Egipto y Qatar. Este es el punto más importante a subrayar, en el sentido de que la entrega de las armas y el abandono de la Franja de Gaza de parte de la organización terrorista Hamas es efectivamente el contenido esencial del acuerdo de paz impuesto por el presidente Donald Trump. Todo esto se basa sobre el hecho de que Israel tiene en este momento una supremacía estratégica aplastante en todo Medio Oriente. El punto, por lo tanto, es establecer que la situación tiende a generalizarse en el sentido de fundar paso por paso el proceso de paz que pone término definitivo a la guerra de Gaza y que implica ante todo la desaparición de Hamas de toda perspectiva de futuro en este proceso de paz que pone término a esta guerra que duró casi 2 años y que ha tenido consecuencias catastróficas desde el punto de vista de la situación social y humana en la Franja de Gaza. Con respecto al programa nuclear iraní, que muchos dicen que sí se está fogoneando, en realidad los propios iraníes señalan que existe una fatwa del ayatolá Ali Khamenei que justamente prohíbe el hecho de tener armas nucleares. De todas formas, lo que sí, dentro del juego geopolítico, casi un juego de ajedrez, para Israel, Irán es el enemigo aún hoy. El impas que existe es momentáneo según muchos análisis que se están haciendo. Y algunos creen que en el futuro va a haber un enfrentamiento. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por otra parte, en la Franja de Gaza también hay un alto al fuego que no pasa, inestable. Hay algunas denuncias con respecto a algunos ataques, pero finalmente el presidente Trump ha logrado también que el Congreso y mismo a nivel internacional se aceptara el hecho del plan que él proponía. También el establecimiento de algunos soldados o fuerzas de paz que podrían ser de algunos países musulmanes. A veces Israel ha puesto sus pegas para decir no nos gustaría que estuvieran los turcos, no nos gustaría que estuviera tal país, pero que aparentemente va avanzando hacia lo que siempre debió haberse logrado, el establecimiento de 2 estados. Recordamos que esa zona fue un mandato británico. Los británicos se deshicieron del problema, se los dejaron a las Naciones Unidas. Sí hubo un Estado israelí, pero nunca se llegó a conformar un Estado palestino, cosa que el primer ministro Netanyahu dice que no va a aceptar que se forme, con lo cual sería contrario a la resolución de las Naciones Unidas. Una zona de inestabilidad que está en aparente calma, pero que necesita encontrar una solución. Se pretende lograr ahora, pero lleva décadas sin haberse logrado. Y en ese tiempo ha muerto mucha gente inútilmente. Durante todo este año te venimos contando lo que está sucediendo en Myanmar y también en Siria. 2 lugares extremadamente pobres y con mucha violencia. Por un lado tenemos Myanmar, con 3,5 millones de desplazados, 20 millones de personas en una situación humanitaria desastrosa. Es urgente la ayuda que tiene que llegar allí. Y por otro lado tenemos Siria. Hace un año, con la caída de Bashar al-Assad, se están reconstruyendo de a poco, pero con mucho sufrimiento. La guerra civil de Myanmar, iniciada a principios del 2021, permanece como una de las mayores catástrofes humanitarias del planeta Tierra y uno de los conflictos más complejos de entender. Para ello debemos remontarnos a lo que es la historia de un país con una enorme diversidad y un débil entramado en su historia independiente postcolonial. Originalmente conocida como Birmania, era una potencia en ascenso en el sudeste asiático a lo largo del siglo XVIII.
Sin embargo, tras 3 guerras consecutivas contra el Reino Unido, finalmente sería colonizada de manera progresiva a lo largo del siglo XIX e incorporada al llamado Raj británico, es decir, la colonia inglesa en el subcontinente indio. El periodo de colonización vio rápidas transformaciones en lo que después sería conocido como Myanmar. Sin embargo, en el complejo proceso que llevó a la independencia y partición de la India, Myanmar recuperaría su independencia. Tras un frágil y breve periodo de gobierno parlamentario, el país vería su primer gran golpe militar en 1962. A partir de ese momento, las Fuerzas Armadas se convertirían en la fuerza determinante dentro de todo el espectro político del país. A diferencia de otros países de la región que vieron procesos de democratización en la década de los 80, el gobierno militar redobló su apuesta represiva y logró mantener un nivel elevado de control en la década de los 90 y la primera década del siglo XXI. Sin embargo, lo que durante algunos años se vio como una promesa de cambio fue interrumpido a mediados de la década del 2010 con el genocidio de los Rohingya, una minoría musulmana del oeste del país. Las crecientes tensiones entre las Fuerzas Armadas y el gobierno civil llegaron a un punto de ebullición en el 2021, en el cual Myanmar vio su último golpe militar. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en otros momentos, la respuesta al golpe fue una movilización masiva por parte de la población civil, desatando una cruenta guerra que continúa hasta el día de la fecha. Esto se ve además complejizado por el nivel de diversidad étnica de Myanmar. Si bien alrededor del 70% de la población constituye la etnia birmana, el otro 30% se divide en alrededor de 130 grupos étnicos distribuidos a lo largo del país. Con el estallido de la guerra civil, muchos de estos grupos étnicos también se fueron convirtiendo en diferentes movimientos armados, logrando complejas redes de alianza en contra del gobierno militar. Con el correr de los años, el gobierno militar sufría derrotas tras derrotas tras derrotas y en un momento parecía que podía llegar a caer. Sin embargo, en el medio de este proceso, China, el principal socio de Myanmar, siendo Myanmar un país de importancia geoestratégica, mantenía un delicado juego de equilibrio, intentando evitar el colapso del país y con eso también la destrucción de las numerosas inversiones que Beijing ha hecho en Myanmar. A lo largo del 2025, sin embargo, el gobierno militar ha aprendido de sus errores, ha cambiado sus estrategias y ha incorporado nuevos sistemas de armas, tales como el uso masivo de drones, cambiando, por lo menos por el momento, el curso de la guerra. El caso de Siria es particular debido a una serie de cuestiones. Por un lado, la feroz respuesta del gobierno de al-Assad, que a través de medios progresivamente violentos lograba mantenerse en el poder. Por otro lado, estas protestas se fueron radicalizando progresivamente y vemos el surgimiento de una multiplicidad de grupos extremistas islámicos con apoyo de potencias extranjeras. De esta manera, con el devenir de los años, Siria se convirtió en un panorama cada vez más fragmentado, en el cual el gobierno luchaba contra distintos grupos armados, distintas insurgencias islámicas y contra diferentes minorías étnicas, tales como los kurdos sirios en el noreste del país. A su vez, en Siria fueron interviniendo a lo largo de los años numerosas potencias, tales como Irán y Rusia en apoyo de al-Assad, Turquía en su propio complejo juego en la región y países tales como Arabia Saudita, Qatar e Israel en distinta medida. Durante un tiempo parecía consolidarse como un status quo deteriorado, pero estable, cambió radicalmente en diciembre del 2024, en el cual un grupo en particular, el HTS, con apoyo turco, lanzó una ofensiva que en pocas semanas vería finalmente el colapso de Bashar al-Assad, tras casi 24 años en el poder y el final de una dinastía que duró más de medio siglo. La figura que surgió de ese proceso fue conocida inicialmente como al-Julani por su nombre
de guerra, pero ahora es conocido bajo su nombre legal, Al-Shara. Un hombre que surgió de las filas de Al-Qaeda antes de romper con ese grupo y llevar adelante su propia organización. A pesar de su récord como un extremista islámico, él se ha reconvertido en su imagen pública ante los ojos del mundo como un transformador del gobierno sirio, logrando establecer lazos diplomáticos cada vez más positivos con Estados Unidos y el resto de Occidente. Sin embargo, la situación en Siria permanece muy delicada. Desde su ascenso, Siria ha sido atacada en reiteradas ocasiones por parte de Israel, que continúa en su propio complejo juego diplomático en la región. Por otro lado, Al-Shara permanece una incógnita, uno de los hombres simultáneamente mejor conocidos y menos comprendidos sobre el escenario internacional. Vamos a repasar un poco lo geopolítico también, porque por un lado tenemos la tensión en Venezuela. Por otro lado, nos tenemos que ir a Europa del Este con este conflicto bélico que comenzó en el año 2022 entre Rusia y Ucrania. Y también vamos a repasar lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Los conflictos se siguen desarrollando, pero hay un personaje que es el que se cruza pidiendo la paz. Estamos hablando de Donald Trump. Muchos consideran que el objetivo que persigue Donald Trump es alcanzar el Nobel de la Paz, cuando en realidad esa es una posición intermedia. El Nobel de la Paz va a ser para Trump el trampolín hacia lo que él pretende que va a ser toda una revolución en los Estados Unidos, una reforma constitucional. Donald Trump lo que quiere es que en el año 2028 él poder ser candidato presidencial nuevamente. El presidente Donald Trump de Estados Unidos ha logrado la más extraordinaria acumulación de poder en Washington de la historia norteamericana, a contar de lo que realizó Franklin Delano Roosevelt en 1933. Controla las dos cámaras del Congreso. Ha triunfado en el voto popular en los Estados Unidos. Por primera vez en 25 años, un candidato republicano se impone en el voto popular a un candidato demócrata, que en este caso era Kamala Harris. Y por último, el presidente Donald Trump en su primer mandato incorporó 3 jueces conservadores. Y como los integrantes de la Suprema Corte de Justicia norteamericana son 8, en este momento Donald Trump tiene favorables a sus visiones, a sus propuestas, a sus políticas, de parte de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, a 5 de los 8 integrantes de ese organismo fundamental de la estructura de poder norteamericana. Ha sido una gran esperanza el hecho de que Trump hubiera logrado la victoria en las elecciones enfrentando a Joe Biden. Dijo durante su campaña una gran verdad. Vamos a dejar de participar en las guerras del exterior para tener y concentrar nuestras fuerzas en lo que realmente nos interesa, que es hacer América grande de nuevo, el eslogan de su campaña. Cosa que, según muchos análisis que se han hecho, ya puede ser demasiado tarde. Pero también volver a tener presencia sobre el resto del continente americano. Ese lema denota que Estados Unidos no es grande, hay que volver a hacerlo. ¿Se cumplió esta promesa de campaña? Creo que, si mal no recuerdo, en algún momento Vladimir Vladimirovich Putin había dicho que para recuperar el poder, Estados Unidos se acordó tarde. Todo ese tiempo, desde el final de la Guerra Fría, caída del muro de Berlín, los chinos y los rusos los aprovecharon para desarrollarse. Y hoy, tecnológicamente y en materias primas, Estados Unidos es extremadamente dependiente de su mayor oponente, que es China. Es más, China controla el armamento de Estados Unidos. ¿Por qué? Necesita los imanes Estados Unidos, necesita las tierras raras. La producción es china y el procesamiento del 90% es chino. Ya Henry Kissinger lo decía, traten de evitar que Rusia y China se alíen. No le hicieron caso. Por eso es que en este momento Donald Trump hay que agregarle un aspecto de especial importancia. Donald Trump ha transformado a Estados Unidos
en el centro de la revolución tecnológica de la inteligencia artificial. Y por eso este año, 2025, recibe Estados Unidos más de 17 billones de dólares de inversiones provenientes del mundo entero y en gran parte transmitidas a través de la euforia que experimenta en este momento Wall Street. Y su campaña estaba montada sobre la posibilidad de terminar la guerra en Ucrania y la guerra en el Oriente Cercano. En el Oriente Cercano tenemos un impasse. Posiblemente haya una reconstrucción, se pueda establecer un gobierno alejado de Hamás para los palestinos. En Ucrania, por ejemplo, la situación no se solucionó con una llamada telefónica, lamentablemente. Hubo una gran reunión en Alaska, se trataron algunos temas bilaterales entre los Estados Unidos y Rusia, pero nada se logró. ¿Por qué? Rusia no quiere un alto al fuego. Decía un general soviético, a nosotros nos interesa el este de Ucrania, el oeste se puede ir al infierno. Pero en lo que sí se ha decidido Donald Trump es en empezar a tener una presencia más fuerte en todos los países de la región. Vemos lo que pasa en Ecuador con las intenciones de colocar bases militares estadounidenses. Vemos lo que pasa en nuestro país, en la Argentina, con las relaciones muy cercanas, ¿no?, de Argentina, absolutamente jugada de pleno a ser un aliado indiscutible de los Estados Unidos y también de Israel. Y también vemos que esto sucede o empieza a verse en algunos países que son enemigos políticamente hablando de Donald Trump, pero que también sufren las consecuencias y las presiones de no estar de la mano, ¿no?, con los norteamericanos. Después vamos a hablar seguramente del caso específico de Venezuela, pero no es el único. La presión de los Estados Unidos, por ejemplo, en países como Perú, como Chile, ni que hablar en Bolivia, empiezan a sentirse cada vez más. ¿Podrá llevar adelante esta gestión Donald Trump en el tiempo que le queda de administración? Bueno, no lo sé. Hay una situación que creo yo le está jugando muy en contra, que es la política del presidente estadounidense respecto de los migrantes. Hay muchas personas que habían votado por Donald Trump, incluso en esta segunda gestión, que son personas migrantes, que tienen los papeles al día, pero que no se sienten seguros con su estabilidad en los Estados Unidos. Él se siente orgulloso de hablar como habla de lo que sucede con los inmigrantes. Considera que los inmigrantes que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos, por el solo hecho de hacerlo sin tener los papeles al día, ya son delincuentes y son tratados como tal. Y muchos de estos migrantes creyeron que Donald Trump iba a seguir jugando a favor de ellos. Bueno, se vieron un poco decepcionados. Y todos los familiares de estas personas que sí tienen papeles en los Estados Unidos empiezan a tener temor de ser deportados, con lo cual ahí empieza a escaparse una posibilidad de capital de votos a futuro, sobre todo para las elecciones de medio término. Esto va a ser fundamental para que Donald Trump pueda seguir adelante con sus gestiones. ¿Pero qué persigue Trump? ¿Es una cuestión moral que tiene el presidente de los Estados Unidos? No. Trump lo que quiere es que Estados Unidos también tenga allí una participación mucho más activa de la explotación comercial del petróleo, para lo cual va a exhibir también entonces esa medalla ante la población estadounidense. Entonces, con el operativo Venezuela, inclusive Colombia, y por qué no pensar en un eventual caso de México, bueno, Trump va a mostrar ahí entonces 3 posibles medallas. Eliminó a los carteles de las drogas, modificó la constitución, digamos, la parte institucional de Venezuela, depuso un dictador y hace que un gobierno constitucional se vuelva a ser fuerte en ese lugar. Y por último, la participación de Estados Unidos, que va a tener una gravitación económica mucho mayor con la empresa Chevron como tal vez el estandarte principal en los campos de petróleo de Venezuela, la mayor reserva de petróleo mundial. Esto es el objetivo que persigue Donald Trump y, como les dije, la primera estación no es el Nobel de la Paz, sino alcanzar la posibilidad para ser presidente por 3 ejercicios: el que ya cumplió, el que está haciendo y el que está por venir.
La tensión sigue escalando en las aguas venezolanas. Estados Unidos está dispuesto a frenar totalmente el narcotráfico. Mientras tanto, miles de familias siguen sufriendo, tratando de volver a su Venezuela natal, aquella Venezuela donde vivieron alguna vez felices. Hoy el hambre sigue azotando las calles de dicho país. El dictador Maduro pasa su peor momento en Venezuela. Primero, la economía venezolana nunca estuvo peor que en este momento. Los niños están desnutridos, algunos mueren de hambre, el sistema de salud está colapsado y la principal flota del mundo está parada, anclada frente a las costas venezolanas. Es un movimiento sin precedentes que realizó el presidente Donald Trump allí en el Mar Caribe, donde desplegó casi 14.000 efectivos, entre ellos marines y cuerpos especiales, a bordo del principal portaaviones del planeta, el más potente. Y Donald Trump lo movió al Mar Caribe no para pasear, y no solo para presionar a Nicolás Maduro, sino para combatir el narcotráfico que azota a Estados Unidos. Drogas que no solo salen de Venezuela, sino también de otros países limítrofes. Esto de llevar adelante una operación contra el terrorismo, en este caso en terreno venezolano, haciéndolo con ejecuciones extrajudiciales, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Con estos bombardeos a las lanchas en la zona del Caribe, sin un juicio, sin una investigación de por medio, bueno, ha puesto entre la espada y la pared el accionar de los Estados Unidos respecto de qué es lo que busca con Venezuela, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede dialogar con el presidente venezolano para lograr este cambio de régimen? Y en todo caso, ¿por qué a veces esta posibilidad de conversar está a veces más cerca, a veces más lejos? ¿Cuál es el objetivo final? Durante mucho tiempo se burló de cuestiones que son fundamentales para que las personas puedan tener un buen pasar. Muchos venezolanos se fueron, quedaron los que no podían irse por cuestiones económicas, los que siguen aguantando políticamente a Nicolás Maduro, que ciertamente hay, pero principalmente lo que quedó en Venezuela es esta sensación de el que está en contra de todo esto ni siquiera puede expresarlo. Vivir en Venezuela con Maduro es muy difícil. Tengo 28 años, pero viví 24 años en Venezuela, estudié periodismo en Venezuela. Y mi sueño siempre fue trabajar, por ejemplo, en Radio Caracas Televisión como periodista. No pude cumplir ese sueño porque RCTV fue cerrado por Chávez. Pero vivir con Maduro es un reto, es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que entre 2016, 2017 y 2018 no había comida. Y no solamente no había comida, me tocaba estudiar, me tocaba ir a la facultad. Y yo estudiaba en otra provincia, una hora más o menos de la provincia donde yo nací, en Barquisimeto, y estaba lejos de mi familia y muchas veces yo tenía que decir, bueno, tengo un parcial, tengo un examen, tenía que pagar el examen porque había que sacarles copias y yo tenía que decir, bueno, pagaba la copia del examen o desayunaba. Muchas veces tenía que pagar el examen para poder obviamente salir adelante con mi carrera. Pero eso me dio la fuerza, ¿sabes?, para salir adelante, para poder cumplir mis sueños y poder además también pelear contra Maduro. Cuando yo digo pelear contra Maduro es porque yo también fui parte de esa generación que salió a las calles. Esa generación de estudiantes que salió en el 2017, 2018 a enfrentarse contra los guardias, contra los militares. Los militares muchas veces nos apuntaban y querían obviamente hacernos daño. Yo, gracias a Dios, no soy parte de las estadísticas, no soy un Omar Lander, no soy un Basil da Costa, pero sí puedo decir que yo sí peleé contra Maduro. Yo sí luché contra Maduro porque creía y creo que es un dictador que nos estaba llevando a
a un país lleno de hambruna y a una crisis humanitaria que hoy todo el mundo ve. Maduro es un asesino. Maduro mató a jóvenes de 17 años, de 18 años. Hoy Maduro, si vos pensás diferente a él, no solamente te mete preso, te desaparece. María Corina Machado debería ser hoy la presidenta de Venezuela, pero esto no ocurre por una sencilla y terrible razón. El dictador Nicolás Maduro la proscribió. Ella estudió ingeniería industrial y después se especializó en finanzas. Trabajó en la actividad privada y por eso tiene una visión de la economía y de lo que necesita el país que desconocen el resto. Hoy María Corina Machado es conocida mundialmente porque ganó el Premio Nobel de la Paz. Pero ¿saben una cosa? Ella hace política en Venezuela para que la oposición gane el terreno que le han quitado y que el dictador Nicolás Maduro se vaya justamente del trono que ocupa allí en Miraflores, sencillamente por el valor que tiene. Y no puede desplegar todo su accionar de forma como lo haría cualquier opositor porque está en la clandestinidad, dentro de Venezuela, pero está oculta. Algunos dicen que dentro de alguna embajada, pero eso sus allegados no lo difunden y con razón, porque Maduro lo que quiere hacer en cuanto sus secuaces la descubran es meterla en las mazmorras, torturarla y si es posible hacerla desaparecer, como al resto de la oposición venezolana que intenta levantar la voz contra el dictador. Y puede llegar el momento en el que una potencia, en este caso la de los Estados Unidos, contra todas las reglas internacionales, termine señalando con el dedo quién va a ser el nuevo presidente en Venezuela. Cambiar o sacar de ahí a Maduro y a todo su gabinete, con el costo que esto puede llegar a representar. Ya empiezan a ver muy de cerca qué es lo que puede llegar a pasar con un acuerdo de salida prolija de Nicolás Maduro con los Estados Unidos. Cuba se pregunta hasta dónde va a hablar Nicolás Maduro, por ejemplo. Colombia hace lo propio, con lo cual para Nicolás Maduro ahora no solamente los persigue esta idea de Trump de luchar contra el narcoterrorismo, sino que también están mirando sus propios aliados, qué es lo que va a pasar y cómo va a ser este cambio de gobierno si es que llega a suceder. Yo lo que digo es que parece increíble, ¿no?, que los propios venezolanos estén pidiendo una invasión de los Estados Unidos para cambiar a su presidente. Yo hoy estoy esperanzado de que un día me voy a levantar y me va a llegar la noticia de que Maduro no está, de que Maduro fue extraditado por Estados Unidos. Y yo sé que mucha gente piensa, no, que vos estás apoyando una invasión a Estados Unidos. Y yo les digo a ellos, ustedes no saben lo que es vivir con Maduro en Venezuela. Un gran punto de conflicto comercial es el Mar Rojo, donde se encontraban ¿quiénes? Los hutíes de Yemen, quienes pararon y frenaron toda la mercadería cuando en la Franja de Gaza se desata el conflicto con Israel. Los hutíes de Yemen por ahora se encuentran en una pausa, pero la verdad es que no sabemos cuánto puede durar. El Yemen del norte, que es la base de acción de los hutíes, es la región más atrasada, más pobre del mundo árabe. En un sentido estricto, este es un grupo que se sustenta en la ayuda militar y logística y financiera otorgada en todo este proceso de los últimos 4 años por la República Islámica de Irán. Después del doble ataque de la guerra de los 12 días que le lanzó Israel por un lado y que resultó victorioso el Estado hebreo, y el otro, el golpe definitivo que hizo Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza al destruir los sitios nucleares donde se encontraba la totalidad del arsenal bélico de carácter nuclear de la República de Irán. Controlan la mayor parte del Yemen
con un poderío militar que ha desafiado hasta a los Estados Unidos y al Reino Unido. De hecho, cuando se trató de evitar que siguieran evitando el paso de buques a través del canal de Suez, la respuesta militar de los hutíes fue importante, que hicieron retroceder hasta algunos buques de los Estados Unidos. Es decir, se llegó a decir que llegaron a utilizar misiles hipersónicos. Pero ¿no era que solamente los rusos tenían misiles hipersónicos? ¿Cómo llegaron a tener los hutíes? Y esto está relacionado también con lo que habíamos comentado con respecto a los iraníes. Hay un apoyo iraní hacia los hutíes, hay un apoyo iraní hacia el grupo Hamas, hay un apoyo iraní también hacia el grupo Hezbollah. Pero es impresionante ver la capacidad que los hutíes, que han comenzado en la década del 90, ¿no?, como una reacción hacia un gobierno existente apoyado por Arabia, tienen un poder muy fuerte en esa zona, todavía no han sido vencidos y el poder militar que ellos tienen puede amenazar el paso de los buques hacia el canal de Suez. Eso hace que afecte al comercio internacional, porque ya recordamos lo que ha pasado cuando un buque carguero de gran porte se tapó la salida del canal de Suez y eso provocó un montón de pérdidas hasta que pudo ser liberado. La capacidad que ellos tienen hasta ahora no la han podido quitar ninguno de los países occidentales. Los hutíes hoy están completamente aislados y por eso ha decidido cesar el lanzamiento de misiles contra las naves que supone que ayudan al esfuerzo de guerra de Israel y que transcurren precisamente por el estrecho de Hormuz. La organización de los hutíes es la que tiene menos relevancia en este eje que existía en Medio Oriente, que son los distintos grupos que servían como avanzada de los intereses iraníes, que son Hezbollah en el Líbano, Hamas en la Franja de Gaza. Y a ellos mismos, a los hutíes, van a ser un factor de poder contrario a los intereses, sobre todo, de los Estados Unidos y de Israel. Cuando hablamos de hambruna masiva, sin dudas, Sudán es el peor país hasta ahora, con una guerra civil de hace muchísimos años. Las FARC están operando allí dentro. 12 millones de desplazados. Por supuesto, el desastre es total en esta región. Imaginen, miles de niños que no tienen su familia, que lo perdieron todo, y mucha gente que quiere irse de ese lugar. Las peores catástrofes humanitarias están ocurriendo en Sudán. Pero, ¿qué estamos haciendo por ellos? Desde el 15 de abril de 2023, Sudán se desangra. Todo comenzó por un golpe de Estado que dio el ejército junto a las fuerzas de despliegue rápido. Es una facción del mismo ejército que quería integrarse porque una vez se había separado. Cuando llegaron al poder no se pusieron de acuerdo por los cargos y comenzaron a enfrentarse. La barbarie ganó las calles. Miren, Sudán está ubicada en el sureste de África. Viven aproximadamente 55 millones de habitantes, pero desde 2019 el desplazamiento interno y externo fue tal que 12 millones de personas fueron desplazadas. Sudán, además de convivir con esta guerra interna, pasa y sufre hambre. El 75% de la población sudanesa vive debajo de la línea de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que sobrevivir con menos de $2.10 por día. El 1% de la población tiene pobreza extrema e indigencia y el 1% también de los niños están desnutridos, según datos de UNICEF. Habrán ocurrido sobre todo en este último año, en 2025, una verdadera carnicería. ¿Y esto por qué? Porque después de los primeros enfrentamientos, el ejército de Sudán había conseguido recuperar las ciudades que tomaron los rebeldes.
pero en una amplia ofensiva apoyada por Ruanda, los rebeldes consiguieron recuperar el territorio ganado por el ejército regular. Y lo hicieron a fuerza de sangre y terror. Miren, hay algunos datos que fueron registrados por varias organizaciones humanitarias, pero también por agencias de Naciones Unidas, que hablan que tan solo en un mes en Sudán fueron asesinados más de 3.000 civiles. ¿De qué manera? Ingresaban a los hospitales y los masacraban, los mataban. A civiles que estaban en las aldeas, que fueron bombardeadas con la aviación, los que quedaban vivos para dar el ejemplo, hacían un pozo, los enterraban parados en el medio del desierto y esperaban y aplaudían cuando llegaban los cuervos y otras aves de rapiña y comenzaban a terminar el trabajo. Hay una denuncia, obviamente varias, en la Corte Penal Internacional, pero hasta ahora el mundo, las organizaciones, los países no se conmueven con lo que está sucediendo en ese país africano, donde la hambruna y la matanza es peor que en otros rincones del planeta, pero está menos expuesto ante la opinión pública. Madres que gritan por el dolor de la pérdida de sus hijos, familias totalmente desmembradas. Ucrania respira por ahora. Venezuela está en alerta. Rusia y Ucrania continúan en conflicto. Muchas personas han muerto. Contábamos lo de Sudán. Un derramamiento de sangre total. Muchas vidas humanas que se van perdiendo en el camino de un mapa político. ¿Cómo quedará esta historia? Son decisiones que se toman en un despacho, con papeles, con firmas. Pero la conciencia de cada uno es esta. Es estas imágenes que estuvimos repasando a lo largo de todo el programa. La conciencia de cada uno para cerrar este final. Que no termine en guerra. Y ojalá así sea.